Hola amigos, continuamos con nuestro imprescindible curso de teoría de grupos. En esta ocasión vamos a ver lo que son las clases laterales a izquierda y derecha de un subgrupo H del grupo G. Vamos a ello. Las clases laterales para un elemento G minúscula del grupo van a ser subconjuntos del grupo. ¿Cómo se definen? La clase lateral a izquierda del elemento G minúscula es el subconjunto G minúscula por H, es decir, el subconjunto de todos los elementos de la forma G minúscula por H minúscula, donde H minúscula varía entre todos los elementos del subgrupo H. La clase lateral a derecha del elemento G minúscula va a ser el subconjunto H por G minúscula, es decir, el subconjunto de todos los elementos de la forma H minúscula por G minúscula, donde H minúscula varía entre todos los elementos del subgrupo H. Vamos a ver todo esto con un ejemplo concreto. Empezamos. Vamos pues a ver qué es esto de las clases laterales. Solo comentar que normalmente en las discusiones teóricas omitiremos el símbolo de la operación, es decir, la yuxtaposición de elementos denota su producto. Para nuestro primer ejemplo de clases laterales, tomaremos como grupo G el grupo de los números enteros con la operación suma. Y como subgrupo H tomaremos los múltiplos de 3, que como vimos en nuestro vídeo anterior, en efecto forman un subgrupo de los enteros. Dado que los números enteros con la suma son un grupo abeliano, el orden en el que sumemos dos elementos es indiferente. Y por tanto, las clases laterales a izquierda y a derecha van a ser las mismas. Si representamos los números enteros en una línea, el subgrupo H es precisamente el subconjunto que coloreamos de azul. Tomemos un elemento del grupo G, esto es, de los números enteros. Por ejemplo, el 0. ¿Quién es la clase lateral del 0? Se trata del subconjunto de elementos de la forma 0 más un múltiplo de 3, esto es, son precisamente los múltiplos de 3. En general, si el elemento que tomamos es precisamente un elemento del subgrupo, su clase lateral es justamente el subgrupo. Tomemos otro elemento del grupo, el 1. En este caso, la clase lateral del 1 son los múltiplos de 3 desplazados una unidad a la derecha. Utilizaremos el color verde para representarlos. Si tomamos un tercer elemento del grupo, el 2, vemos que la clase lateral del 2 son precisamente los múltiplos de 3 desplazados 2 unidades a la derecha. Para denotar este subconjunto utilizaremos el color amarillo. Con este primer ejemplo, observamos una propiedad de las clases laterales que se va a cumplir siempre. Las clases laterales forman una partición del grupo, es decir, la unión de las clases laterales llenan el grupo, y dos clases laterales o tienen intersección vacía o son la misma. En efecto, si tomamos el elemento 3 de los enteros, su clase lateral, que son los múltiplos de 3 desplazados 3 unidades a la derecha, vuelve a ser la clase del 0. Claro, 3 es también un elemento del subgrupo, y como ya hemos dicho, su clase lateral es el propio subgrupo. Por su parte, la clase del 4, esto es, los múltiplos de 3 desplazados 4 unidades a la derecha, coincide con la clase del 1. También la clase del 5 coincide con la clase del 2, etc. ¿Qué relación hay entre la clase del 0 y la del 3? Entre la clase del 1 y la del 4. Entre la del 2 y la del 5 para que sean la misma clase. Parece ser que dos clases laterales son la misma si la diferencia de sus representantes es un elemento del subgrupo. Vamos a tratar de formalizar toda la información que hemos visto en este ejemplo. Las particiones ya las estudiamos en profundidad en un vídeo anterior, en el que vimos que dar una partición en un conjunto era exactamente lo mismo que dar una relación de equivalencia en dicho conjunto. En efecto, vamos a ver que un subgrupo H define una relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia son precisamente las clases laterales. Sea G un grupo, H un subgrupo, y tomemos dos elementos G1 y G2 del grupo. Decimos que G1 está relacionado con G2 si el producto del inverso de G2 con G1 es un elemento del subgrupo H.
Fijaros que estamos utilizando el subgrupo H para definir esta relación, y es gracias a esto que podemos demostrar que esta relación es una relación de equivalencia. Vamos a demostrarlo. Para ello, tenemos que empezar viendo que esta relación satisface la propiedad reflexiva, esto es, que todo elemento G del grupo está relacionado consigo mismo. Esto es inmediato, pues el producto del inverso de G con G es el elemento neutro, y todo subgrupo contiene al elemento neutro. Primera propiedad de subgrupo que utilizamos. Veamos que se satisface también la propiedad simétrica. Si G sub 1 está relacionado con G sub 2, ¿implica esto que G sub 2 está relacionado con G sub 1? Por definición, que G sub 1 esté relacionado con G sub 2 equivale a que el producto del inverso de G sub 2 con G sub 1 pertenece al subgrupo. Es decir, este producto es un elemento H del subgrupo. Ahora bien, si H es un elemento del subgrupo, su inverso también es elemento del subgrupo. Esta es la segunda propiedad del subgrupo que utilizamos. De este modo, el inverso de H es el inverso del anterior producto, que es precisamente el inverso de G sub 1 por G sub 2. Pero entonces, este producto es un elemento del subgrupo, y por la definición de la relación, esto significa que, en efecto, G sub 2 está relacionado con G sub 1. Finalmente, tenemos que ver que se satisface la propiedad transitiva. Esto es, si G sub 1 está relacionado con G sub 2 y a su vez G sub 2 está relacionado con G sub 3, debemos comprobar que G sub 1 está relacionado con G sub 3. Bien, que G sub 1 esté relacionado con G sub 2 equivale a que el inverso de G sub 2 por G sub 1 pertenece a H. Y que G sub 2 esté relacionado con G sub 3 equivale a que el inverso de G sub 3 por G sub 2 pertenece también al subgrupo H. Estos dos productos serán dos elementos H sub 1 y H sub 2 del subgrupo respectivamente. Si los multiplicamos, tendremos un producto de dos elementos de H, y este producto es de nuevo un elemento de H, por tratarse de un subgrupo. Por la propiedad asociativa, podemos mover los paréntesis. El producto de G sub 2 con su inverso es el elemento neutro, y por tanto, obtenemos que el inverso de G sub 3 por G sub 1 es un elemento del subgrupo H. ¡Ajá! Pero esto, por definición, es precisamente decir que G sub 1 está relacionado con G sub 3, y queda demostrado el teorema. De este modo, tenemos una relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia forman una partición del grupo G. Lo que dice nuestro siguiente teorema es que estas clases de equivalencia son precisamente las clases laterales a izquierda. Vamos a demostrarlo. La clase del elemento G está formada por todos los elementos A del grupo, tales que A está relacionado con G, que por definición son todos los elementos A del grupo, tales que el inverso de G por A pertenece al subgrupo. Esto es, son todos los elementos A del grupo, tales que el inverso de G por A es igual a un elemento H del subgrupo. Esta ecuación en el grupo es equivalente a la ecuación con los dos miembros multiplicados por G por la izquierda. Y cambiando los paréntesis y operando, llegamos a que la clase de G está formada por todos los elementos A del grupo, tales que A es el producto de G con H, donde H es un elemento del subgrupo. Pero esto es precisamente la clase lateral a izquierda G por H, con lo que queda demostrado el teorema. Podemos definir otra relación entre los elementos de G utilizando el subgrupo H. En este caso, decimos que G sub 1 está relacionado con G sub 2 si el producto de G sub 1 con el inverso de G sub 2 es un elemento del subgrupo H, y demostrar que se trata también de una relación de equivalencia, cuyas clases de equivalencia son en este caso las clases laterales a derecha. Dejamos como ejercicio comprobar que en efecto esta nueva relación es de equivalencia, y sus clases son las clases laterales a derecha. Pero volvamos a nuestro primer ejemplo del grupo de los números enteros y el subgrupo de los múltiplos de 3. La clase del 0 y la clase del 3 son la misma precisamente porque el 3 está relacionado con el 0 a través del subgrupo H. Esto es, el 3
operado con el inverso del 0 es un elemento de H. Lo mismo sucede con las clases del 1 y del 4. El 4, operado con el inverso de 1, es 3, un elemento de H. Y de nuevo, la clase del 2 y la del 5 coinciden porque el 5, operado con el inverso de 2, es 3. Esto es precisamente la relación que acabamos de ver, donde en este caso la yuxtaposición es la suma y el inverso de un elemento es el opuesto. Además, en este caso, las clases laterales a izquierda y derecha coinciden, pues como decíamos, la suma es conmutativa. Pero vamos a ver un ejemplo más con otro grupo distinto, con un carácter más geométrico. Ya describimos en nuestro primer vídeo de este curso de Introducción a la teoría de grupos, el grupo de simetrías de un cuadrado. Este grupo contaba con 8 elementos, 4 rotaciones de 0, 90, 180 y 270 grados respectivamente, y 4 reflexiones, horizontal, vertical, diagonal y contradiagonal. Estas simetrías se pueden operar entre ellas a través de la composición, esto es, hacer primero una simetría y seguidamente la otra. Todas las posibles operaciones se recogían en lo que llamábamos la tabla de multiplicar del grupo. En la primera fila y en la primera columna tenemos todos los elementos del grupo. Y si queremos multiplicar la rotación de 270 grados con la reflexión horizontal, tenemos en la intersección de la columna y fila correspondientes el resultado de componer estas dos simetrías. En efecto, si hacemos primero un giro de 270 grados y después una reflexión horizontal, vemos que nos han quedado fijos los puntos 2 y 4, y los puntos 1 y 3 se han intercambiado. Esto es precisamente la reflexión diagonal. Consideremos como subgrupo H el subgrupo formado por las rotaciones, y tomemos un elemento cualquiera del grupo, la reflexión contradiagonal. La clase lateral a izquierda de esta reflexión es el conjunto obtenido componiendo esta reflexión con todos los elementos del subgrupo, esto es, con todas las rotaciones. Y observamos que esta clase lateral a izquierda está formada por todas las reflexiones, la contradiagonal, la horizontal, la diagonal y la vertical. Si calculamos la clase lateral a izquierda de la reflexión diagonal, obtenemos de nuevo el conjunto de todas las reflexiones. Y lo mismo sucede para la reflexión horizontal y para la reflexión vertical. ¿Por qué obtenemos las mismas clases laterales? Recordad que dos elementos tenían idénticas clases laterales si estaban relacionados, esto es, si el inverso del segundo multiplicado por el primero pertenecía al subgrupo. Vamos a comprobar que precisamente esto es lo que está sucediendo. Para ello, fijaros que la inversa de una reflexión es siempre la misma reflexión. En efecto, si componemos la reflexión vertical consigo misma, por ejemplo, vemos que reflejar y volver a reflejar nos da la identidad. Es decir, la inversa de la reflexión vertical es la reflexión vertical. Y esto sucede con todas las reflexiones. Bien, veamos que todas las clases laterales a izquierda de las reflexiones coinciden. Comprobémoslo para las reflexiones vertical y horizontal. El producto de la inversa de la reflexión horizontal con la reflexión vertical es aplicar primero la reflexión vertical y seguir con la reflexión horizontal, que coincide con su inversa. Lo que hemos obtenido es la reflexión de 180 grados, esto es, un elemento del subgrupo H. Consideremos ahora un elemento de H, por ejemplo, la rotación de 270 grados. Su clase lateral a izquierda vuelve a ser el subgrupo H, y lo mismo sucede para las otras tres rotaciones, cosa que ya sabíamos, la clase lateral de un elemento del subgrupo es siempre el subgrupo. Tenemos por tanto que hay exactamente dos clases laterales a izquierda, la formada por las reflexiones y la formada por las rotaciones. Podéis ver como ejercicio que lo mismo sucede con las clases laterales a derecha. Y en nuestro próximo vídeo de teoría de grupos veremos la relación que existe entre el número de elementos de G y de H y el número de clases laterales. ¡Hasta luego! En nuestro próximo vídeo veremos el teorema de Lagrange. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos aquí
y si queréis ver más vídeos de esta serie podéis verlos aquí. ¡Hasta luego!